Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, moderna sala de urgencias, 24 horas. Hospitalización, cirugías de alta complejidad, consulta médica especializada, imagenología, laboratorio clínico, banco de leche, cámara hiperbárica, cardiología no invasiva, rehabilitación cardíaca, hemodinamia. Muy pronto, cirugía de corazón a cielo abierto, excelencia y atención humanizada. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Buenas tardes, veo que han ingresado nuevos participantes. Bienvenidos todos. Soy Álvaro Sade Urueta, médico, coordinador del área de docencia servicio del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Dentro de las actividades de educación continua en la tarde de hoy, tenemos como invitado especial al doctor José Luis Fabris, médico internista, especialista en docencia universitaria, vinculado al Hospital Infantil Universitario San José. Nos dictará la charla titulada Enfoque etiológico del derrame pleural. Nuestros agradecimientos nuevamente al doctor Miguel Tejeda por el apoyo brindado en la programación de estas actividades de educación continua. Bienvenido, doctor Fabris. Adelante con su conferencia. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como ya el doctor Sade me presentó, ya están viendo mi pantalla todos. Mi nombre es José Luis Fabris. Soy samario, ¿sí? No sé si el doctor Sade lo sea, sí, al igual que ustedes. Sí, correcto, doctor. Así es. Estudié en la Universidad Cooperativa de Colombia, en Santa Marta, así que para mí es todo un gusto, un placer, créanme, de una u otra forma devolver algo de lo que la universidad hizo por mí, ¿sí? Y digamos que devolver algo a lo que la universidad aportó. Me imagino que estuvo rotando en nuestra institución, en el hospital anteriormente Claro llamado sí. Fernando Troconis. Claro que en sí. su época creo que de pronto sería Hospital Central, ¿no? Exacto. Quinto semestre, sexto semestre, séptimo, octavo, noveno. Sí, todo el pabellón de psiquiatría lo conocemos, todo. Es un monstruo de hospital y es bonito porque uno tiene Nos enorgullece mucho tenerlo, Doc, aquí habiendo rotado por nuestra institución. Y uno tiene la oportunidad de conocer otros sitios y se da cuenta que nuestro hospital realmente vale mucho la pena. Soy especialista en medicina interna de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y soy especialista en docencia universitaria de la misma institución. En estos momentos, pues me encuentro vinculado, como muy bien dijo el doctor Sada, al Hospital Infantil Universitario de San José y espero pues poder aportar algo esta tarde para ustedes. Entonces, antes de continuar, vamos a dejar claro cuáles son los objetivos de esta charla. Vamos a intentar entender el proceso de presentación del derrame pleural. Vamos a tratar de conocer, ¿sí?, cuáles son las causas más frecuentes de presentación de este mismo y vamos a determinar los estudios pertinentes dependiendo de la causa más probable. Miren que los objetivos son realmente simples, digamos, o digamos que parecen ser sencillos, pero pues vamos a intentar desarrollarlos poco a poco. Se va a estar un poco de la charla del tratamiento, porque pues realmente es algo, digamos que más completo, ¿sí? Sería otra charla totalmente aparte, solamente para hablar de tratamiento. Entonces, sin embargo, vamos a mencionar algunas cositas. Para comenzar, creo que todos están viendo acá mi pantalla, ¿sí? Les voy a pedir el favor que se dirijan a la ventana de Meet, donde están todos, y ahí les voy a compartir un link al cual van a ingresar para poder dar inicio al pretest. ¿Listo? Entonces, permítame un segundito. Copiar. Y pegar. Ahí tiene que haberles aparecido un link en estos momentos. Por favor, agradezco si pueden alguien responderle por el chat si lo ven. Sí, correcto, Doc. Sí se ve, claro, que está el enlace se ve correcto. Muy bien. Entonces, Acceso a ingresen Google por Form. favor. Exacto. Anoten su nombre. Diligencien la primera pregunta que se acerca ya que se están dedicando en estos momentos. Y posterior a eso, pues, en 2 minuticos empezamos con el desarrollo del primer caso y la primera pregunta que vamos a ver ahí.
Entonces son las 5:14, les doy sí, un minutico hasta las 5:15 comenzamos con la parte del caso. Bueno, entonces vamos a dar paso a ese caso clínico. Entonces, Hernán Firacative, ¿sí? Es un paciente de 70 años con antecedente de tabaquismo de 80 paquetes año. Antecedente adicional de insuficiencia cardíaca, se presenta con dificultad respiratoria en incremento asociado a dolor torácico en hemitórax derecho, que empeora con la inspiración profunda. Está afebril. La radiografía de tórax revela derrames pleurales bilaterales con más líquido pleural a la derecha que a la izquierda. De ese caso 1 de Hernán van a encontrar dos preguntas. La primera es probablemente qué tipo de derrame sea, y la segunda es si consideran beneficio en la realización de toracentesis. Entonces, por favor, contestar. Siempre intentando dar un tiempo prudente. Favor contestar en el formulario, sí, que veo que escribieron, María Verónica escribió en el chat, sí, entonces en el formulario. Muy bien, vamos con el segundo caso. Para el caso número 2 tenemos a Juan Mario, que es un masculino de 30 años con una clínica de 3 días de fiebre de hasta 38.5 grados. Esa fiebre se asocia a tos húmeda, productiva, purulenta. Tiene una tensión arterial de 118/70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca en 110, frecuencia respiratoria en 28, temperatura normal y saturación de oxígeno de 89%. Tiene disminuido los ruidos en la base derecha, y al tomarle una radiografía de tórax evidenciamos que tiene derrame pleural derecho asociado a opacidad parenquimatosa consolidativa. Van a encontrar dos preguntas acerca de Juan, que es el caso número 2. Por favor, contestarlas. Son muy breves, simplemente un sí o un no, y si es una opción o la otra. Permítame un segundo, que aparentemente tuvo un error con el caso de Andrea y ya lo copio. Ustedes sigan contestando normal. Normal. Muy bien. Entonces, volvemos con Andrea Luz. ¿Ahí están viendo todos mi pantalla?
Sí, correcto, Muy Doc. bien, muy bien. Entonces, acabamos con Juan, ¿sí? Vamos entonces ahora con Andrea Luz. Andrea Luz tiene 50 años. Antecedente que es fabricante de fuegos pirotécnicos, obviamente nombres distintos, cambiado, ¿sí? Pero este caso me llegó en la vida real, ¿sí? Cuando era residente. Tiene un cuadro clínico de 3 meses de evolución de disnea de inicio insidioso, desde un MMRC de 1, que eso equivale a esfuerzos extremos, por decirlo así, o fuertes, hasta un MMRC de 3, que eran esfuerzos muy leves, con los cuales presentaba disnea. Adicionalmente tenía pérdida de peso de unos 10 kilos, diaforesis nocturna. Tenía edema de miembros inferiores desde hace un mes y se tomó una radiografía de tórax con un derrame pleural del 50% del calmo pulmonar derecho, siendo un derrame pleural libre. Fue llevada a toracentesis y en la toracentesis que le realizaron encontraron los siguientes hallazgos. Los estudios del líquido pleural tenemos que tenían 2.5 gramos por decilitro de proteínas, un LDH en 800 unidades, glucosa en 48 miligramos decilitro. La celularidad era de 800 leucocitos con 200 neutrófilos y 600 linfocitos. En los estudios séricos se evidenciaron proteínas totales de 4.5 gramos por decilitro, una albúmina de 2.8, LDH en 200, glucosa en 108. Se tomó un neuroanálisis llamando la atención pues, que tenía algo de proteínas al azar aumentadas, leucocitos normales, células epiteliales normales, por decirlo así, no tenía hematuria y la densidad era normal. Entonces, con este podemos por favor responder la pregunta que sale ahí acerca del caso de Andrea. Bueno, muy bien. Por favor, denle enviar al cuestionario. Se los agradezco. Vamos a ver si podemos compartir esta pantalla. Si se dan cuenta, pues el cuestionario decía post-test, entonces tuve un pequeño problema. Tenía que mandar el de pretest, pero bueno, ya no importa, vamos a darle continuidad a la charla. Entonces, miremos. Con respecto a los puntos sacados, ¿sí? Muchos vemos que se dedican a estudiantes de internado, la mayoría son internos, qué bien, ¿sí? Algunos son de pregrado, hay unos especialistas y médicos generales en menor proporción, excelente, muy bien. Entonces, con respecto al caso 1, la mayoría pues anotaron transudado, esa era la respuesta, igual ahorita vamos a ir desarrollando todo, a ver qué pueden ir pensando. Con respecto a si se debe realizar toracentesis, la respuesta correcta era que no. Vemos adicionalmente cuál es el tipo más probable del derrame de Juan, era exudado. Y si se debe realizar toracentesis, evidentemente sí. Asimismo, la historia clínica de Andrea, enumeramos la opción menos probable, ¿sí? Menos probable. La respuesta era síndrome nefrótico. En su mayoría, pues la pusieron, están como muy duchos. Y pues la respuesta acá era tercero, ¿cierto? Entonces, muy bien. O sea, era como para reírnos un poco. Entonces, ya dándole continuidad a la charla, vamos entonces a presentar nuevamente la pantalla y vamos a seguir entonces. Espero que no se hayan aburrido tanto. Pin, 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 pin. Ok. Entonces, ¿están todos viendo mi pantalla? Imagino que sí. Vamos entonces seguimos con el caso.
Entonces, a manera de definición tenemos que el derrame pleural se define como el acúmulo o la acumulación patológica de líquido en el espacio pleural. Cuando hablamos de patológica, obviamente hacemos referencia a que no es un acúmulo o acumulación normal de este mismo, es decir, supera lo fisiológico y se convierte en patológico. Datos importantes y curiosos es que es muy difícil encontrar datos acerca de epidemiología de esta entidad, ya que realmente la mayoría de estudios y la mayoría de datos epidemiológicos se recogen de los códigos CIE-10 a nivel internacional y realmente es raro que se tome el código como tal de derrame pleural, ya que hay muchas causas para esto. Entonces, habitualmente un paciente se encuentra hospitalizado por la causa principal y digamos que en la hospitalización se desarrolló un derrame pleural, entonces esto no entra dentro de la, digamos que la incidencia. Es difícil hacer, ¿sí?, una incidencia real de esta enfermedad. Sin embargo, pues tenemos que en Estados Unidos aproximadamente hay 1.5 millones de pacientes por año. Eso es un dato del 2013, de hace 7 años, escrito por Richard Light. En Alemania, por otra parte, de 400.000 a 500.000 pacientes por cada año. Pues es una entidad que no es tampoco frecuente, entonces debemos saber qué hacer, ¿sí? Qué hacer, cómo intentar diagnosticarla y demás. Con respecto a Colombia, dejo el interrogante grande porque pues estuve buscando y realmente es muy complicado conseguir información acerca del derrame pleural y como les digo, la mayoría de estudios acá se hacen es tomando, busquen estadística DANE, busquen Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud y la verdad no encontré realmente qué incidencia tenemos. Entonces esa podría ser un interrogante para tratar de responder en un estudio de investigación, ¿sí? Ojalá pues cualquiera de ustedes se anime porque pues será chévere tener datos adicionales. Con respecto a la fisiopatología, tenemos que la tasa de producción de líquido pleural es desde 0.01 hasta 0.2 mililitros por kilo hora. Sin embargo, la media es 0.1 mililitros por kilo hora. Me explico. Si yo peso 80 kilos, quiere decir que yo voy a producir aproximadamente a 0.1, eso me da 8 mililitros por cada hora. Y eso lo multiplico por 24 horas y esa es la producción total de líquido pleural en el día. Sin embargo, la tasa de absorción de este líquido es la misma, es hasta de 0.2 mililitros por kilo hora. Es decir, lo que se produce, en teoría, se debe absorber, debe ser igual, ¿sí? Esto es lo que mantiene el equilibrio, ¿sí?, entre la presentación de esta patología y digamos que mantiene la fisiología. La homeostasis depende de que todo el volumen del líquido pleural sea reabsorbido. Si esto no ocurre, pues o hay exceso de producción o hay disminución en la tasa de absorción, se va a presentar la enfermedad o pues el síndrome clínico, porque realmente no es una enfermedad, de derrame pleural. ¿Estamos claros ahí? Espero que sí. Con respecto al balance, va a depender de la diferencia de la presión oncótica e hidrostática entre la circulación sistémica y la circulación pulmonar y el espacio pleural. Es muy parecido al intercambio gaseoso y a la circulación de líquidos que ocurre a nivel de los capilares distales, ¿sí? A nivel muscular o a nivel, ¿sí?, a nivel celular. Es muy parecido, depende de diferencias de presiones. Entonces, aquí graficándolo un poco, vamos a darnos cuenta que esto es lo que ocurre en la circulación, ¿sí?, de la pleura. Se ingresa por una arteria. Aquí estas dos flechas que ven, una es la presión hidrostática, la otra es la oncótica, entonces hace un intercambio, por decirlo así, y nuevamente la vena sale, ¿sí? Entonces, un poco más detallado lo tenemos acá. De esta referencia del 2018, del artículo también del Dr. Light, que más o menos se calcula que la presión hidrostática del espacio pleural es de menos 5 centímetros de agua y siempre va a ser una presión negativa con la función de evitar que el pulmón se colapse. Adicionalmente, la función del líquido pleural es evitar la fricción entre el pulmón y la caja torácica. Recuerden que existen dos pleuras, por decirlo así. Esas dos pleuras son una pleura parietal, que es la que se encuentra pegada a la caja torácica, y una pleura visceral, que es la que se encuentra adosada al pulmón. Ellas producen el líquido y cada vez que uno inspira, ¿sí?, evitan que haya fricción, ¿sí? Esto hace que respirar no duela.
que respirar no inflame y que respirar no cause ningún tipo de respuesta inflamatoria sistémica. Eso es bastante importante. Esto quiere decir que para que exista un derrame pleural debe haber una alteración en ese balance. El balance se puede alterar por cualquiera de estas causas, macroscópicamente hablando, es decir, cualquier etiología o cualquier enfermedad que te lleve a derrame pleural debe encajar en cualquiera de estas 5 causas. Entonces, puede haber una baja presión oncótica, como es el caso del síndrome nefrótico. Puede haber una presión capilar pulmonar elevada. Un ejemplo puede ser la falla cardíaca, un ejemplo puede ser el tromboembolismo pulmonar. Puede haber una permeabilidad aumentada de la pleura, ¿sí? Como en cualquier afección pleural directa, tumores, tuberculosis. Una obstrucción linfática igual, tumores, tuberculosis. Una presión negativa intrapleural disminuida. Cualquiera de estas causas me va a llevar a que se altere el balance, y esa alteración del balance me va a llevar a que se genere el derrame pleural. ¿Listo? Entonces, para la vida y para, digamos que el mensaje principal y primordial de esta charla es que el derrame pleural siempre debe ser visto como una consecuencia, lo pongo en amarillo en grande subrayado, de una enfermedad o condición clínica. Es decir, no es una enfermedad per se. Yo tengo que buscar, es aquí donde yo tengo que abrir mi abanico, es aquí donde yo tengo que sacar toda mi experticia clínica, es aquí donde yo tengo que intentar indagar qué es lo que puede ser que me esté llevando a ese derrame. Entonces, la anamnesis juega un papel fundamental a la hora de yo indagar un derrame. Entonces, fundamental siempre interrogar acerca de los antecedentes del paciente. Muchos pacientes tienden a tener sobre todo insuficiencia cardíaca o cualquiera de las enfermedades que predispongan a insuficiencia cardíaca, como lo son la diabetes, la hipertensión, taquiarritmias, y que esas enfermedades sean las que me predispongan a mí a que haga falla y que haga derrame. Puede que un paciente incluso con insuficiencia cardíaca debute así, debute con derrame pleural. Dentro del interrogatorio siempre debo indagar que el paciente no haya tenido antecedentes o no tenga recientes infecciones respiratorias. Un ejemplo claro puede ser una tuberculosis, no sé, a una corta edad, a una tuberculosis, no sé, a una edad inicial, y que cuando el paciente nuevamente supere los 65 años tenga una reactivación de la enfermedad y haga una tuberculosis extrapulmonar. Y una de las causas frecuentes o digamos que ubicación frecuente de tuberculosis extrapulmonar es la pleura. Entonces es bastante importante interrogar esto. Tercero, siempre indagar que el paciente tenga o no haya tenido fiebre, pérdida de peso y escalofríos. Debo buscar síntomas B. Los síntomas B se asocian a enfermedades crónicas que causan inflamación crónica. Los síntomas B no solamente nos hablan de que el paciente pueda tener algún tipo de afección oncológica, ¿sí? Alguna neoplasia oculta, también pueden hablar de afecciones crónicas, también puede hablar de infecciones crónicas, histoplasmosis, ¿listo? Tuberculosis, nuevamente, vuelve y juega, somos un paciente, qué pena, un país, somos un país en vía de desarrollo, un país de América Latina considerado aún, pues, saliendo del tercer mundo, donde la tuberculosis es muy frecuente. Entonces, siempre en Colombia toca pensar cualquier cosa en tuberculosis. Indagar como cuarto punto importante la temporalidad. La aparición de los síntomas va a depender de qué tan rápido se llene ese derrame, de qué tan rápido se llene ese espacio pleural. Si es crónicamente y es a una tasa constante baja, probablemente el paciente no sea muy sintomático, ¿sí? Y de hecho, es frecuente que los pacientes lleguen con un derrame pleural de más del 50% del campo pulmonar y que estén sin síntomas. De hecho, se documenta en una radiografía de tórax ambulatoria, se asustan y la mandan a urgencias. Eso puede pasar. O puede pasar también que el paciente tenga un derrame pleural no tan grande y llegue muy sintomático por la velocidad de instauración de este. Se llena muy rápido, al llenarse muy rápido, pues lo que ocurre es que puede hacer bastantes síntomas, respuesta inflamatoria local, dolor, el dolor lo motiva a consultar y el paciente consulta y se documenta pues el mismo, ¿vale? Muchos pacientes van a ser, de hecho, asintomáticos. Esos pacientes asintomáticos, pues es complicado tratar de
de diagnosticarlos, pues si no tienen síntomas. Nosotros vamos a encontrar que aquí van a haber hallazgos incidentales o llamados incidentalomas. Sin embargo, cuando los síntomas están presentes, los síntomas van a ser por cualquiera de estas tres causas. Una respuesta inflamatoria pleural, importante, como en el caso de la neumonía. Una restricción de la mecánica pulmonar, que el derrame sea tan grande que el paciente no deje respirar al paciente y haga disnea. Y una alteración también del intercambio gaseoso, que el paciente se desature y esa desaturación sí, lo lleve a tener disnea y la disnea sea el motivo de consulta. Entonces, si se dan cuenta, estos tres puntos importantes y fundamentales nos van a hablar de que pueden haber dos síntomas principales a la hora de que un paciente consulte con derrame pleural. El primero de ellos, y no más frecuente, pero el primero de ellos es el principal motivo de consulta de todo paciente en urgencias. Y de hecho, de atención médica, el principal motivo de consulta siempre va a ser el dolor. ¿Dolor de qué? De cualquier parte del cuerpo. Entonces, al igual, ¿sí? Ocurre con el derrame pleural, va a ser el dolor pleurítico. Ese dolor pleurítico, aclaro que está que depende 100% de la pleura parietal, no de la pleura visceral. La pleura visceral no tiene nociceptores, no tiene receptores para el dolor. Sin embargo, la pleura parietal sí. Motivo por el cual es frecuente que si el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, y hace derrame asociado, inflama la pleura parietal, el paciente llegue con dolor en punta de costado o dolor a la inspiración. Al igual pasa en la neumonía. De hecho, si uno toca fuertemente ese costado del paciente, el paciente puede reproducir el dolor. Entonces, es bastante importante. Entonces, el dolor pleurolítico se describe como un dolor tipo punzada, de intensidad alta, intermitente. Sí, habitualmente es intermitente, aumenta con la inspiración, alivia con la respiración superficial o con la apnea. Es un dolor que tiene una intensidad. El punto donde más lancera es más alta puede ser mayor de 7/10. Y al ser una inflamación puede mejorar, ¿sí? Puede mejorar con la administración de AINES o de cualquier antiinflamatorio esteroideo o no esteroideo, sí, etc. El siguiente síntoma es la disnea. La disnea es el síntoma más frecuente, es el síntoma más común a la hora de asociarlo a un derrame pleural. Sin embargo, es bastante importante tener claro la siguiente frase, el siguiente mensaje. La severidad de la disnea se relaciona vagamente con el tamaño del derrame pleural. Es decir, yo no puedo decir que entre más grande sea el derrame, el paciente va a tener más disnea. Acuérdense que, al igual que el dolor, ¿sí? La disnea es un síntoma y es un síntoma subjetivo y pues hemos tratado de objetivar lo más que podemos estos síntomas, sean con escalas visuales análogas, sea con, en el caso de la disnea, pues tenemos la de Borg, ¿sí? Si es pulmonar tenemos la escala del British Council, que es el MMRC, y si es disnea de origen cardíaco tenemos la NIA, ¿sí? Entonces, sin embargo, no deja de ser un síntoma. Al no dejar de ser un síntoma, pues va a ser totalmente dependiente del paciente. ¿Sí? Un paciente puede preferir no tener disnea o estar acostumbrado a vivir con disnea, entonces para él eso es no tener o es un 1/10. ¿Sí? Entonces es bastante importante interrogar, ¿sí? Examinar clínicamente esto y mirar, ¿sí? Tratar de objetivar el tamaño del derrame y asociarlo con la disnea, pese a que pues no se relaciona, no se asocia. Cuando vamos a hacer un examen físico y encontramos un paciente con un derrame pleural, es frecuente aquí anotar, digamos que lo más importante, la exploración general, el paciente puede encontrarse con taquipnea, ¿sí? Una frecuencia aumentada. Sin embargo, esta taquipnea no es igual a polipnea. Acuérdense que la polipnea habla también de una profundidad aumentada. El paciente no va a respirar profundo. El paciente va a hacer taquipnea, pero con una respiración superficial. Digamos que si el derrame es muy grande, el paciente está desaturado, va a tener taquicardia compensatoria para esa desaturación. El paciente puede tener una tensión arterial elevada por dolor, ¿sí? O desprendiendo baja si está con algún compromiso hemodinámico. Entonces, la exploración general es bastante inespecífica, pero sí nos ayuda, ojo, pese a que es inespecífica, nos ayuda a ver qué tan grave es la condición del paciente, ¿sí? Qué tan mal puede estar. Un segundo punto, un punto bastante importante, es la auscultación. De hecho, podemos decir que es fundamental. Vamos a encontrar una disminución, abolición, eliminación de los ruidos respiratorios en el área del derrame. Esto semiológicamente es lo más importante.
Lo digo porque veo que la mayoría son internos, ¿sí? Podemos encontrar frote pleural, que es el sonido tipo estertor, escozor, un sonido grueso, como un velcro que se presenta cuando el paciente inspira y expira, ¿sí? Podemos encontrar egofonía, que es el signo clínico característico del derrame pleural, que es la sensación o la alteración de la vibración sonora que se siente sobre el nivel del derrame. Ya saben que es el famoso sonido que se distorsiona. Se cambia una I por un E o la famosa voz de cabra a nivel de la auscultación torácica. Y con respecto a la percusión, realmente es menos utilizada, pero pues se ha descrito que hay MATI es la percusión. Solamente con hacer una exploración general y hacer una adecuada auscultación, ¿sí? Yo puedo aproximarme a que el diagnóstico puede ser un derrame pleural. Sin embargo, para yo hacer una exploración general adecuada y hacer una auscultación adecuada antes, debo hacer una anamnesis, ¿sí? Entonces, nuevamente repito, traigo lo de hace 3 diapositivas, la anamnesis es fundamental, ¿sí? Es fundamental porque pues, si el paciente tiene clínica de falla cardíaca, probablemente el derrame sea secundario a la falla cardíaca, es un paciente con ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores, que tiene ortopnea, ¿sí? Que el paciente tiene pendopnea, le hago una radiografía de tórax, derrame pleural. El derrame pleural que se asocia a falla cardíaca es un derrame pleural que es derecho o que es bilateral habitualmente. Es raro que un izquierdo solo se asocie. Entonces, ¿es derecho o es bilateral? Este derrame, ya hablando un poco de intervenciones, es un derrame que no se beneficia de toracentesis inicial. Pese a que sea grande, inclusive, la recomendación siempre va a ser intentar primero darle manejo a esa falla que está descompensando ese paciente, ya que el derrame pleural de una falla tiende a ser un transudado. Un transudado no es más que un ultrafiltrado del plasma. Entonces, simplemente con aplicar diurético, yo empiezo nuevamente a reorganizar, ¿sí? Esa homeostasis de líquidos y el paciente tiende a forzar diuresis y el derrame empieza a disminuir. ¿Listo? Entonces, de pronto eso responde a la primera pregunta que teníamos ahorita ahí. ¿Sí? Segundo, de esta diapositiva, la anamnesis es fundamental. Vuelve y juega. La anamnesis sigue siendo fundamental. Si mi paciente tiene una neumonía, es un paciente que llega con todos los síntomas de neumonía, tos, expectoración purulenta, fiebre, ¿sí? Hago una radiografía de tórax, veo la consolidación me mira a los ojos y me dice, hola, soy una consolidación, ¿sí? Además tengo un derrame al lado de esa consolidación, pues probablemente el derrame sea paraneumónico, ¿sí? Los derrames paraneumónicos son derrames tipo exudado, ¿sí? Habitualmente. Entonces, para entender un poco, ¿sí? El cómo se forma este derrame, podemos entender que los exudados son representativos de una inflamación pleural. Es decir, algún proceso, sea directo o indirecto, me está inflamando la pleura. Si la pleura se me inflama, yo voy a tener un líquido rico en proteínas y que va a tener más celularidad, ¿sí? Porque acuérdense que se hace migración, se hace opsonización, una serie de cosas, ¿sí? Diapédesis y estas cosas, llegan células inflamatorias allá. Es exudado. Si mi derrame es un transudado, habitualmente, ¿sí? Va a ser alguna enfermedad que no me compromete la pleura, es decir, la pleura va a estar intacta. Si yo a ese paciente le hago una biopsia pleural, la pleura está intacta. El problema no es la pleura, ¿sí? El problema es lo que ocurre con las presiones, ¿sí? Donde se pierde ese desbalance entre la presión, si la presión hidrostática del capilar supera la presión oncótica, qué pena hidrostática, ¿sí? Del espacio pleural y hay una migración de líquidos, o la presión oncótica del espacio pleural supera, ¿sí? La presión oncótica del capilar y hay una atracción de líquidos hacia el espacio pleural. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la hipoalbuminemia severa, en el paciente con síndrome nefrótico, con cirrosis, ¿sí? Con desnutrición crónica. Esos pacientes tienden a hacer derrame pleural tipo transudado, ¿sí? Tercer mensaje de esta diapositiva, y para que de pronto no se les olvide, la anamnesis es fundamental, ¿sí? No todo paciente requiere que yo lo llene de estudios. Es decir, no voy a pedirle 250 estudios para tratar de llenar un espacio o una anamnesis mal hecha, ¿sí? Yo no le voy a pedir estudios de todo un paciente para llenar una anamnesis mal hecha. Si yo no hago una anamnesis adecuada, yo probablemente no voy a llegar al diagnóstico. Ya saben semiológicamente que uno puede llegar a un diagnóstico,
con una anamnesis bien hecha en el 60% de los casos. El examen físico muchas veces es para, digamos que anotar algunas cosas, y los paraclínicos son para, digamos que confirmar. Pero la anamnesis es fundamental, se los dejo otra vez pequeño, la anamnesis es fundamental. Segunda lección de la charla de hoy. Con respecto al abordaje, pues vamos a tener muchas imágenes que pues, se han descrito infinidades de signos. Adicionalmente, soy muy fanático de la radiografía de tórax. Es una imagen que nos permite ver una serie de signos increíbles, mientras que una radiografía de abdomen puede tener unos escasos 10 a 15 signos, una radiografía de tórax puede tener unos 200 a 250 hallazgos. Entonces, siempre deben leerla de la mejor forma, ser lo más objetivo posible, evaluar las técnicas de inspiración, evaluar si se encuentra centrada, evaluar si se encuentra bien penetrada o no. Posterior a eso, puedes contar siempre los espacios intercostales, sean anteriores o sean posteriores. Luego ver que no tenga alteraciones óseas, pasar al otro lado, que no tenga alteraciones óseas. Y al final el mediastino. Y por último, lo que voy a ver es el parénquima pulmonar. Se puede leer de periferia a centro, de centro a periferia. O sea, la técnica que quieran, pero siempre tener un método para evitar que no tengan ningún tipo de, digamos, de olvido a la hora de interpretar. Eso es como un electrocardiograma. Toca, ¿sí?, tener un método. Entonces, vemos acá, después de revisar todo eso, que en la base pulmonar derecha encontramos un borramiento del ángulo costofrénico izquierdo. Qué pena, base pulmonar izquierda, excúsenme. A veces me pasa frente al espejo. En la base pulmonar izquierda vemos un borramiento del ángulo costofrénico. ¿Sí? Ese borramiento del ángulo costofrénico nos puede hablar del famoso signo del menisco o de un derrame pleural. Sin embargo, me llama mucho la atención de esta placa, que la placa no alcanzo a ver, pese a que está borrado, yo no alcanzo a ver el parénquima pulmonar aquí abajo. Es decir, no sé si condicionado a ese derrame el paciente puede tener una atelectasia. Entonces, cuando subimos un poco, miren el punto rojo, acá se empieza como a definir mejor el parénquima pulmonar. Miren esta línea tan bonita que se ve acá. Entonces, esta línea yo diría que es el verdadero derrame. Y lo que está abajo puede ser atelectasia. ¿Sí? Entonces, este paciente, ¿sí?, se beneficiaría de intentar hacerle una tomografía de tórax, porque no sabemos si este derrame está loculado o no está loculado. Pero pues es simplemente una imagen de las muchas que van a ver durante toda su vida profesional. ¿Cómo se ve en la tomografía? Pues acá vemos. Es mucho más fácil ver un derrame en la tomografía. El paciente se encuentra en decúbito dorsal, por lo cual el derrame, cuando está libre, tiende a recubrir, ¿sí?, o a tapizar, ¿sí?, la parte inferior del pulmón. Entonces van a observar, acuérdense que cuando hablamos de radiografía de tórax, hablamos de radiopaco, radiolúcido. Lo radiopaco es lo que es de color blanco y lo radiolúcido es lo que es de color negro. Cuando hablamos de tomografía, hablamos de intensidades, ¿sí? Qué pena, de densidades. Intensidades es resonancia. Densidad. Entonces acá tenemos algo hiperdenso, hipodenso. Entonces, hiperdenso es lo blanco, como el hueso. Hipodenso es lo negro, como el pulmón. Entonces, vemos acá, ¿sí?, que debajo de este pulmón hay una línea bien pronunciada de algo hipodenso. Qué pena, algo hiperdenso en comparación al pulmón, ¿sí? Algo hiperdenso. Esa parece ser líquido, es bastante homogéneo, entonces podemos decir que este es el derrame pleural. Adicionalmente, en la cisura media, encontramos acá que tiene algo de cisuritis y tiene un derrame pleural del otro lado también, del lado izquierdo. Entonces, este derrame podría ser, no sé, una insuficiencia cardíaca. Es una de las tantas opciones diagnósticas que puede tener este paciente, es una insuficiencia cardíaca. Automáticamente, cada vez que alguien dice derrame pleural, eso es automático. Eso, ronda médica, medicina interna, derrame pleural. Apenas dicen derrame pleural, ustedes se les va a venir a la cabeza los criterios de Leigh. Derrame pleural, criterios de Leigh. Los criterios de Leigh, relación de proteínas mayor de 0.5, relación del LH mayor de 0.6, ¿sí?, LH mayor de 2/3 del límite superior o mayor de 200. Siempre eso va a venir a la mente, siempre. Sin embargo, más que una receta de cocina, sin embargo, más que algo memorístico, me gustaría que sepan el por qué, ¿sí? El por qué se utilizan estos criterios. Pues cuando uno le enseña el porqué de las cosas, y esa es una de las razones por las cuales decidí estudiar medicina, es tratar de averiguar el porqué de las cosas.
Me acuerdo que en ese momento uno de nuestros egresados bastante importantes, hoy en día hematólogo, el doctor Luis José Daza, nos preguntó en una clase, estaba en cuarto semestre, ¿por qué quieres estudiar medicina? Y yo le dije que porque quería saber el porqué de las cosas. Es la hora y pues todavía no sé el porqué de las cosas, pero sigo buscando, ¿sí? Poco a poco vamos a ver qué se puede llegar a tener. Entonces, ¿cuándo es necesario? ¿Cuándo es importante? ¿Cuándo es una condición sine qua non? ¿Cuándo no puedo dejar de hacer una toracentesis? Cuando tengo cualquiera de estas tres condiciones. Uno, que una ultrasonografía, el espacio entre la pared y la pleura sea mayor de 10 milímetros. Adicionalmente que a esto, yo no tenga una causa conocida del derrame. Es decir, después de yo hacer una adecuada anamnesis, acuérdense, la anamnesis es fundamental, la anamnesis es fundamental, yo no encuentre cuál puede ser la causa. Es decir, yo le doy una anamnesis completa, yo no sé qué tiene. Ese paciente, ¿sí?, debe ir a toracentesis. Segundo, no mejoría pese al tratamiento adecuado para la condición que lo está tratando. Si lo que lo está causando es una falla y yo tengo al paciente con dosis máxima de diurético o tengo al paciente con volumen intravascular optimizado, lo tengo con diurético, lo tengo, ¿sí?, con manejo neuromoral, IE, CARA2, ahorita con el sacubitril valsartán, etcétera, 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 y no mejora ese derrame, yo debo llevar a ese paciente a toracentesis, ¿sí? O, aquí en amarillo, interrogado, un axioma, ¿sí? Un axioma es algo que, digamos que así se ha hecho, siempre se hará, ¿sí? Y nadie lo cuestiona, ¿sí? En la medicina es que si es izquierdo. Si es izquierdo, ¿por qué? Porque no se asocia a falla cardíaca. Entonces, si yo sé que una de las causas más frecuentes de un derrame derecho y lateral es la falla cardíaca, y tengo un derrame izquierdo, paciente con falla cardíaca, pero un derrame izquierdo, entonces debo intentar hacerlo. ¿Qué es izquierdo? ¿Por qué? Porque se asocia más a malignidad, se asocia más a tumores, a cánceres. Entonces, habitualmente, cuando es izquierdo, uno tiende a estudiarlos, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo entonces al tema, esto es cuando hacer una toracentesis. En el año 1972, por favor, miren la referencia de abajo, un doctor llamado Richard Light, ¿sí? Tenía la misma pregunta, ¿sí? Una de esas personas brillantes en la vida, que nunca se queda conforme con las cosas, pues tenía una pregunta, ¿sí? Esa pregunta era, el líquido pleural, ¿sí? El derrame pleural es producto de muchas causas. En estos momentos de la vida, es decir, en el 72 solamente tenemos una sola cuestión o un solo criterio que me permite clasificar a mí un derrame, ¿sí?, como exudado o transudado. Entonces, yo no estoy contento con eso, ¿sí? Quiero buscar algo que nos aumente, ¿sí?, la posibilidad de clasificar ese líquido como exudado o transudado. Y Light, en sus palabras, en su artículo original, dice lo siguiente, cito al doctor Light, abro comillas, un transudado ocurre cuando los factores mecánicos que influencian la formación o reabsorción del líquido pleural están alterados, lo que hemos hablado. O sea, factores mecánicos, ¿sí?, que alteran la formación o la reabsorción. Las superficies pleurales en el trasudado no tienen un proceso patológico primario. Si él lo dijo, pues hoy, 48 años después, seguimos usando sus criterios, seguimos creyéndole, ¿sí? Ya con eso ha tenido para hacer toda su vida. En contraste, un exudado resulta de la inflamación u otras enfermedades de la superficie pleural, así como ocurre en la tuberculosis, neumonía, y ahí sí toda una serie de enfermedades. Entonces, para tercera lección de esta charla, transudado, problema cualquiera menos la pleura. Presiones, ¿sí? Presiones oncóticas y estáticas. Exudado, problemas pleurales, inflamación pleural, sea por algo a distancia, sea por un tumor en el colon, no sé, sea por un tumor, un carcinoma mamario, no sé, pero es una inflamación en la pleura. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el problema en ese momento, en el 72, era que solamente había este criterio, proteínas del líquido pleural mayor de 3 gramos por decilitro. Ese era el único criterio que teníamos, no teníamos más. Si era mayor de 3 gramos por decilitro, es un exudado, si era menor, era un transudado, pero este hombre no conforme se dio cuenta que el 15% de los transudados estaban subdiagnosticados y el 8% de los exudados estaban subdiagnosticados, es decir, no se estaban diagnosticando porque pues, ese criterio era insuficiente. Y esto pasa muy frecuentemente, porque si yo tengo un paciente con
derrame pleural por falla cardíaca, ¿sí? O por síndrome nefrótico y le pongo diurético, probablemente ese derrame se empieza a contraer y empiece, ¿sí?, a aumentar la concentración de celularidad que normalmente no tiene. Si me va a entender, se contrae el líquido, se elimina el líquido y quedan algunas células. Cuando voy a tomarlo, pues puede que, o proteínas, puede que, ¿sí?, salga como un falso exudado, pero realmente era un trasudado, ¿sí? Entonces, estas cosas pueden pasar. La hipótesis de este doctor era que la LDH y la relación de proteínas puede diferenciar mejor entre exudado y transudado. Entonces, convenció a la gente en el hospital John Hopkins, el buen samaritano, y recogió 150 pacientes entre abril del 70 y octubre del 71. Por favor, atención a lo que voy a decir. Clasificó los derrames, o las etiologías de malignidad, ¿sí?, al comprobar la presencia de células malignas en pleura, histopatología y o necropsia. Es decir, si yo no comprobaba la malignidad, él decía que el derrame no era maligno, o sea, no era maligno. Clasificó el derrame por falla cardíaca, incluyendo 4 criterios: cardiomegalia, presión venosa central elevada, ingurgitación yugular y galope S3. Entonces, ingurgitación yugular en amarillo porque es clínico, la anamnesis es fundamental, la historia clínica es fundamental, el examen dirigido es fundamental. Galope S3 porque es clínico, la anamnesis es fundamental, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Adicionalmente, comprobó tuberculosis con cultivo, con granulomas en la pleura después de que se biopsiaba o con necropsia. Es decir, no había forma de que se le escapara. Pues bueno, o una pequeña cantidad. Y decía que era culpa de la neumonía cuando tenía fiebre, escalofríos, esputo purulento, infiltrados pulmonares, ausencia de criterios de insuficiencia cardíaca. Nuevamente pongo en amarillo porque son clínicos. Entonces, miren que son muchos criterios clínicos, ¿sí? Entonces, es bastante importante esto. Esta primera imagen que vemos fue más o menos cómo se encontraba la distribución de los pacientes cuando le hicieron la famosa relación de las proteínas pleurales con las proteínas séricas. Es un diagrama de dispersión, por decirlo así. Miren ustedes que ubiquemos este punto. Acuérdense que el punto de corte es 0.5, ¿cierto? Miren, 0.5 es uno de los criterios. Más de 0.5 es exudado, menos de 0.5 es transudado. ¿Por qué pasó eso? Porque si yo paso una línea acá, me voy a dar cuenta que las enfermedades que causan trasudado, en este caso solamente vemos la falla cardíaca, se van a encontrar en su mayoría debajo, ¿sí?, de 0.5. En su mayoría, solamente este puntico está acá rebelde arriba, ¿sí? Las enfermedades que causan exudado, ¿sí?, como la malignidad, la tuberculosis, la neumonía y otros exudados, ¿sí?, que eran los que no podía clasificar, se encuentran en su mayoría arriba de 0.5. Entonces, esta es la pregunta de por qué toman el 0.5, pues porque en su estudio pasó esto. Cuando vemos acá, ¿sí?, esta es la relación del LDH, del líquido, y del LRH del suero, ¿sí? Acuérdense que el segundo criterio es, el primero es relación de proteínas mayor de 0.5. El segundo es relación de LDH mayor del suero y las proteínas mayor de 0.6. ¿Listo? Entonces, vemos que la relación entre 0 y 0.3, aquí se ubicaron la mayoría de los trasudados. Miren, la mayoría de los trasudados estaban acá. No contento con ello, de 0.3 a 0.6 se ubicaron el resto, ¿sí? Y solamente en una pequeña proporción, de 0.6 a 1.0. Entonces, el punto de corte que él tomó, ¿sí?, fue mayor a 0.6. ¿Listo? Mayor a 0.6. Y alguien brillante preguntará, pero ¿por qué tomó el mayor de 0.6 y no puso de pronto acá un 0.8 o un 0.7? Porque es prácticamente, o sea, como dicen, es peor, ¿sí?, es peor que un exudado que se nos pase, es decir, que creamos que un exudado es transudado, ¿sí?, a que creamos que un transudado es exudado. Si yo creo que un transudado es exudado, yo lo voy a estudiar y puede que al final me dé cuenta que no tengo nada, ¿sí? Pero si yo creo, ¿sí?, que un exudado es un transudado, es decir, pienso que el problema no es de la pleura, que no tiene tumor, que tiene falla, que tiene lo que sea, ¿sí?, ese paciente se me puede complicar después. ¿Listo? Adicionalmente, entonces, encontramos que la mayoría de células, ¿sí?, es decir, si yo le medía los leucocitos,
Acuérdense que blanco es transudado, rayitas, sí, es exudado. La mayoría de la celularidad de los transudados iban a estar con unos leucocitos menores a 1000, ¿sí? Es decir, 1000 o menos. ¿Sí? Miren, transudado, transudado, transudado. Y la mayoría de los exudados iban a estar mayores a 1000. ¿Sí? Sin embargo, pues esta característica no la mete, ¿vale? Entonces, al final él consideró empezar a mirarlos uno por uno. Ay, si yo miro solamente la LDH mayor a 200, que es el otro criterio, ¿sí? ¿Cuántos exudados capturo? ¿Sí? ¿Y cuántos transudados? Este es el porcentaje de clasificación incorrecta, ¿sí? Es decir, si yo solamente miro la LDH mayor a 200, a mí se me van a ir todos estos exudados. Si yo miro la LDH y con la relación de la LDH mayor a 0,6, se me van a ir todos estos. Si yo miro solamente la relación de proteínas, se me van a ir todos estos. Entonces, al final, se dio cuenta que la combinación de los tres, es decir, si yo miro la relación de proteínas, la LDH mayor a 200 o la relación de LDH mayor a 6, solamente se me va a ir esta pequeña porción, ¿sí? Alguien va a decir, ay, pero no son 100% específicos ni sensibles. Eso pasa con todas las pruebas diagnósticas. Nada puede ser 100% por 100%. ¿Listo? Dos, acuérdense que era mal clasificados un 8% y un 15%, ¿sí? De exudados y transudados. Y miren que acá estamos los dos debajo de 10. Yo diría que si hacemos acá es como un 2% más o menos. Entonces, solamente con estos tres criterios yo puedo clasificar adecuadamente si un líquido es exudado o transudado. ¿Listo? Disculpen pues tantas gráficas, pero pues me parece que lo ideal es que no se duerman y pues intentar comparar y mirar a ver de dónde salen esos estudios para que no se les vuelva a olvidar. ¿Sí? Les apuesto que en una siguiente revista pues puede que no se les vaya a olvidar muchas de estas cosas. Entonces, de ahí salen los tres criterios. Uno, relación a proteínas en líquido pleural y séricos mayor a 0.5. Relación de LDH, líquido pleural o sérico mayor a 0.6. Y LDH mayor de 200 o 2/3 del límite superior. ¿Sí? Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta, duda, inquietud, algo que quieran decir, algo que quieran corregir, algo que quieran aportar? ¿Todavía están ahí? ¿No se han muerto? ¿No se han dormido? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Estoy hablando solo? Es tan buen profesor que parece que dejó todo claro, ¿no? Pues esperemos a ver, ahí hay Juan Esteban como que abrió el micrófono. Juan Esteban, adelante. ¿De dónde estás conectado? ¿Sí? ¿Qué andas haciendo? ¿Y qué duda tienes hasta acá? No, todo muy bien, gracias, doctor. Muy bien. Entonces, listo. Todo claro hasta el momento. Bueno, eso es cuando uno habla enredado, pues puede pasar. Listo, muy bien. Entonces sigamos. Cuando le hagamos el examen sabremos. Exacto, esperemos que todo salga bien. Listo, entonces, ¿qué estudios adicionales yo debo solicitar? Porque listo, yo puedo decir que un líquido es exudado o transudado, solo haciendo proteínas, ¿sí? Del líquido, proteínas séricas. LH del líquido, LH sérico, ¿cierto? Ya con eso digo, ay, es exudado o es transudado. Pero esos datos no son suficientes para yo buscar la etiología si la anamnesis no se ha revelado. O sea, si la anamnesis no me ha abierto, no me ha dado una luz, va a ser difícil. Entonces, motivo por el cual yo debo solicitar siempre estudios adicionales y soy muy enfático acá en lo que voy a decir. El líquido pleural es estéril per se. El líquido pleural es un espacio virtual. El líquido pleural, para poder acceder a él, yo necesito una punción, ¿cierto? Necesito hacer un procedimiento, necesito hacer una ecografía. Entonces, si yo voy a estudiar el líquido pleural a alguien, ¿sí? Mi recomendación es, listo, yo estoy orientado a ciertas causas, pero mi recomendación es, pídanle todos los estudios, ¿sí? Pídanle todos estos estudios que estamos viendo en pantalla, porque no falta que al final no les dé, ay, todo les salga negativo, ay, no le tomé el adenosinaminasa, no le tomé el PCR para micobacterias, será que era una tuberculosis, se quedó sin diagnóstico, el paciente se fue, se perdió y no supe más de él, ¿sí? Entonces, siempre tienen que tomar los siguientes exámenes. Citoquímico, ¿sí? Que es en el que se mira LDH y proteínas, y citológico, que es en el que mido la celularidad, los leucocitos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los neutrófilos, linfocitos, monocitos, etc. Siempre, por favor, debo tomar 1 gramo de líquido pleural.
¿Por qué? Porque si yo tengo bacterias en el líquido pleural, ese derrame automáticamente se me convierte en un empiema. En un empiema. Si yo tengo bacterias en el líquido pleural, eso está colonizado, eso tiene bacterias, tocarle antibióticos, eso es un empiema. Y un empiema es una infección en un espacio que no puede drenar, ¿sí? Y esta pregunta siempre se la hago a mis estudiantes, que ya vi que algunos están conectados. ¿Por qué la gente se muere más de neumonía que de apendicitis? Y la respuesta es sencilla. Yo la apendicitis la opero, ¿sí? Controlo la respuesta inflamatoria de raíz. Mientras que la neumonía le doy antibiótico y espero que la respuesta inflamatoria se controle mediante el huésped. Entonces, por eso es que debo, ¿sí?, tomar un gran de líquido pleural. Es un espacio que toca mirar bien. Adicionalmente, si tomo un gran, obvio, un cultivo, ¿sí?, siempre. Una adenosinaminasa, porque estamos en Colombia y siempre hay que descartar tuberculosis. La adenosinaminasa es un producto de la formación o de la utilización de los linfocitos. Entonces, se tiende por, digamos que, epidemiología, que los derrames pleurales tipo exudados linfocíticos habitualmente son asociados a adenosinaminasa. Linfocíticos son asociados a tuberculosis y la tuberculosis asocia a una adenosinaminasa alta. La adenosinaminasa no solo se hace en líquido pleural, sino en líquido pericárdico, en líquido ascítico, ¿sí?, en líquido cefalorraquídeo, y cada uno de ellos tiene unos valores diferentes. Para la pleura habitualmente es 30, 35 es el valor que se utiliza. ¿Listo? Más de 30, 35 es que tú dices que probablemente es una tuberculosis. Menos de eso, pues, puede que no sea, pero no te la descarta. Y ese no te la descarta te obliga a tomar una prueba que se llama PCR para micobacterias, que es reacción en cadena de la polimerasa. Esa reacción en cadena de la polimerasa, ya saben por las clases de nuestro querido doctor Enio Hernández Aguirre, inmunología, genética, espero que todavía esté en la universidad porque es un tipo brillantísimo. Saben que es coger fragmentos del ADN de esa micobacteria en tuberculosis, amplificarlos y decir, ay, sí, tiene fragmentos de ADN de tuberculosis, eso es una tuberculosis, ¿sí? Adicionalmente, debo pedir siempre un bloque celular, que es que se me haga un estudio de coloración básica de patología o de histopatología para mirar que ese líquido no sea maligno y que ese líquido no tenga alguna célula tumoral, no importa si no es de la pleura, ¿sí?, una célula tumoral metastásica de un tumor de mama, una célula tumoral, ¿sí?, de un mesoteloma pleural, ¿sí?, etcétera, ¿vale? Entonces, siempre tomar la mayoría de estudios que se puedan. Aquí no es que les esté llevando la contraria a lo que le dije ahorita. Yo no puedo llenar al paciente paraclínicos, pero pues estos no son paraclínicos, estos son estudios de líquido pleural, ¿sí? Entonces, ya teniendo esto claro, entonces vamos a responder las preguntas de ese test que se hizo ahí, ¿cierto? Entonces, las causas más comunes de derrame pleural. Las causas más comunes de derrame pleural. Entonces tenemos, para que la falla cardíaca habitualmente me hace transudado. Eso yo lo puedo hacer, ¿sí? Lo puedo sospechar, hacer una adecuada anamnesis, un examen clínico que me lleva a pensar que el paciente tiene falla cardíaca. Los tumores o el cáncer habitualmente son exudados. Esos exudados, ¿sí?, toca, digamos que, contrapesarlos con una historia de cáncer, con un tumor de pulmón, mama o un linfoma, que son los que más frecuentemente se encuentran ahí, ¿sí?, o se encuentran que son causa de derrame pleural. Adicionalmente, descartar siempre que el paciente no tenga una masa intratorácica. Ocurre también. La neumonía tiene habitualmente exudados. Esos exudados, ¿sí?, o yo pienso en neumonía, ¿sí?, viendo la clínica, tos, fiebre e infiltrados. Y en tiempos de COVID, pues COVID, aunque pues el COVID no es que tenga tampoco tanta relación, ¿sí?, con derrame pleural, pero puede dar derrame pleural. La respuesta es sí. Todo lo que me inflame la pleura me puede dar derrame pleural. El tromboembolismo pulmonar. Miren ustedes, acá hay dos posibilidades. Puede ser transudado o puede ser exudado, dependiendo en qué fase se coja ese trombolismo. Si el tromboembolismo se coge en fase o causa un infarto pulmonar o se coge en una fase que esté inflamando la pleura directamente, ¿sí?, puede ser un exudado. Si el tromboembolismo se coge en una fase avanzada donde ya hay una alteración de presiones, donde el ventrículo derecho empieza a funcionar mal, ¿sí?, puede ser un transudado. Entonces, ¿qué me hace pensar en un tromboembolismo? Disnea,
inmovilización, ¿sí? Y dolor pleurítico. El dolor pleurítico se asocia mucho a TEP. ¿Listo? Entonces, diagnósticos diferenciales de derrame pleural dependiendo del tipo de transudado o exudado. Entonces, la falla cardíaca habitualmente lo que hemos dicho es frecuentemente bilateral o derecho. La cirrosis, sí, se puede encontrar un hidrotórax hepático, mucha agua. ¿Sí? El síndrome nefrótico, ¿sí? Habitualmente, ¿sí? Toca descartar que el paciente no tenga una hipoalbuminuria. En el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? El paciente siempre va a poder hacer un exudado o un transudado. Es más frecuente el transudado, pero también puede exudar. En el mixedema el derrame pleural es raro y en la sarcoidosis el derrame pleural es muy raro. Entonces, esto nos resumen que si yo les pregunto a ustedes cuáles son las causas más frecuentes de derrame pleural, sin diferenciar entre transudado y exudado, habitualmente insuficiencia cardíaca. ¿Qué tienen los pacientes de medicina interna? O sea, insuficiencia cardíaca. ¿Qué más tienen los pacientes? Síndrome nefrótico, neumonías, tuberculosis y tumores. Sí, yo creo que teniendo esas 5 causas claras, al menos buscar esas 5 causas, obviamente pensar también en TEP, pensar también en otras causas, sí, que son frecuentes, pero yo no sé que no voy a llegar a 10, ¿sí? Ni a 10 causas llego. Entonces, siempre debo tratar de enfocar a mi paciente, tratar de buscar, ¿sí? Mirar a ver qué es lo que puede ser, ¿sí? ¿Qué es lo que puede ser? O sea, a través del derrame pleural, que puede ser el debut de una enfermedad, vamos a llegar a la enfermedad. O al revés, el derrame pleural es consecuencia de la enfermedad que ya sabemos que tiene. Y me puedo despreocupar también, decir, no, es la falla del derrame, pues démosle manejo para falla. ¿Sí? Ok, entonces, cuando es exudado, vemos que la causa más frecuente es cáncer e infección en el espacio pleural. Ese cáncer, ¿sí? Habitualmente es un cáncer que si está causando derrame pleural y exudado, uno piensa en metástasis a la pleura, de salida. Uno piensa en sea de pulmón o en sea de mama o en un tumor directamente de las células pleurales, que es el mesotelioma. ¿Sí? Es la condición. Cuando es una infección, siempre pensar en neumonía, empiema y TB. Estas demás son menos frecuentes. ¿Listo? Ojo, las enfermedades reumáticas, las enfermedades autoinmunes pueden causar alteraciones a nivel del parénquima pulmonar e incluso alteraciones, sí, a nivel de la pleura. Entonces pueden causar derrames pleurales. Entonces, estos derrames pleurales habitualmente son exudados también porque está inflamada, es una enfermedad autoinmune y no son neutrofílicos como pasa en los procesos bacterianos neumónicos, que es un exudado neutrofílico. Si tuviéramos que hacer acá cáncer sería exudado linfocítico, exudado neutrofílico, exudado transudado, no sabemos, ¿sí? Enfermedad gastrointestinal como pancreatitis y demás es un transudado, ¿sí? Transudado. Y las enfermedades autoinmunes son exudados habitualmente linfocíticos, ¿sí? Habitualmente. Acuérdense que en medicina 1 más 1 no es 2. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando, ya casi para terminar, porque no los quiero dormir, que ahora es ya, qué pena con ustedes, es que me emociono, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando sospecho que el paciente tiene un derrame pleural, yo le hago la anamnesis, que es fundamental, el examen físico y ¡pam! Radiografía de tórax. Esa radiografía de tórax casi que si yo pensé que era un derrame me la va a diagnosticar. O sea, es raro que no se vea, a no ser que sea muy escaso, menor a 200 cc, que tengan que hacer una de esas proyecciones que de cúbito lateral. Si es así, pues le piden un TAC. Pero en la mayoría de las veces la radiografía de tórax se va a ver. Entonces, primera pregunta, ¿el paciente tiene probablemente falla cardíaca? Si la respuesta es sí, dale tratamiento para falla. Si la respuesta es no, haz una ecografía, haz una toracentesis y estudia con lo que hemos dicho, ¿sí? Con los estudios que hemos dicho anteriormente. Entonces, cuando le hice los estudios del líquido, ¿sí? Se pudo establecer el diagnóstico, se encontró pus. Si la respuesta es no, ¿sí? La respuesta es, no, es sí, que pena pus, yo voy a tratar la causa, por ejemplo, NPM, ¿sí? Un NPM. Si la respuesta es no, ¿sí? Y el paciente tiene un exudado, si la respuesta es no, qué pena, voy a mirar si es un exudado, ¿sí? Es decir, tengo un exudado, si la respuesta es no, entonces es un transudado, voy a buscar las causas del transudado, falla cardíaca, cirrosis, hipoalbuminuria, hiperalbuminemia, síndrome nefrótico, entonces le voy a pedir
estos exámenes, NT-proBNP, proteínas en orina de 24 horas para ver que no esté eliminando proteínas. Es decir, voy a buscar todo lo que habíamos dicho que se asocia con la alteración vascular y la alteración de proteínas y todo lo que no sea la pleura. Si la respuesta es que sí es un exudado, entonces voy a buscar cuál puede ser la causa de exudado. Es más difícil que sea un exudado, es complicado diagnosticarlo. Entonces voy a mirar que no tenga consolidaciones, hago un TAC con contraste, miro que no tenga tuberculosis y miro que no tenga otro tipo de infección. Si en una de estas le cojo el diagnóstico, tratamiento. Si no, si al final, después de que le hago todos los estudios y me salen negativos, miren acá en rojo, diagnósticos o estrés invasivo, es decir, lo más probable es que ese paciente termine en tracoscopía, en una biopsia pleural, o en una biopsia pleural guiada por imágenes, o en una biopsia pleural porque toca ver qué pasa, ¿sí? ¿Listo? Porque puede ser un tumor que está comenzando, porque puede ser algo grave, como puede que no. Entonces, es muy importante entonces diagnosticar. ¿Listo? Para terminar ya casi, el tratamiento va dirigido a la causa desencadenante. Si mi paciente tiene un derrame pleural de causa maligna, un tumor, y ese derrame adicionalmente es recurrente, yo voy a tener que hacer otras intervenciones adicionales que se van a traducir en probablemente pleurodesis, dejar un catéter para drenaje ahí, ¿sí? Porque pues el derrame va a llenarse, si ese tumor no se controla y si el tumor no es tratable, pues ese paciente debo darle manejo paliativo para ese derrame. Si el derrame es paraneumónico, que estas son las preguntas que siempre le hacen en revista, que siempre le hacen a uno desde que tiene 12 años, cuando está estudiando medicina, ¿sí? Es necesario saber si el derrame está complicado o no está complicado. ¿Cuándo el derrame está complicado? Cuando está loculado, ¿sí? Cuando el pH es menor a 7, es decir, está ácido, ¿sí? Cuando la glucosa está muy baja, literalmente es menor de 40, no menor de 60. Cuando está muy baja, porque eso me habla de que hay bacterias ahí que se están comiendo la glucosa. O cuando la tinción de grano del cubo es positivo. ¿Se acuerdan lo que les había dicho de empiema? Es un empiema, toca tratarlo, toca drenarlo, toca darle antibiótico, ponerle un tubo a tórax. O cuando hay presencia de pus, que eso también es un empiema en el espacio pleural. Dependiendo qué combinación de estas características tenga, el paciente se va a desenvolver entre toracostomía, es decir, un tubo de tórax para que drene ese líquido que es espeso, que es, sí. También el LDH mayor a 1000 se considera una de las características de complicado. Va a terminar en toracostomía o va a terminar en cirugía de tórax para que le hagan ¿cómo se llama? Una cirugía pleural. Toman la pleura y la despegan. Sí, eso se llama. Le agradezco si alguien tiene el nombre y me lo diga, que a veces me da demencia. ¿Sí? Decorticación. ¿Listo? Una decorticación pulmonar. Muchas gracias, doctor Sae. Termina en una decorticación pulmonar. ¿Listo? Entonces, básicamente esto es lo que ocurre. No tengo más, sino que darles las gracias por escucharme hablar tanto. Recuerden, pues, para la casa y para la vida, seguir el camino de los demás solo te va a llevar hasta donde ellos están. Es decir, si tú quieres hacer otras cosas, si tú quieres ir lejos, te toca buscar un camino diferente. ¿Vale? Muchas gracias y en lo que les pueda colaborar, con mucho gusto. Muchísimas gracias a usted, doctor Fabri. Excelente, excelente su charla, supremamente didáctica, refleja su calidad de docente. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, este es el momento. Aprovechemos al doctor Fabris y hagamos todas las preguntas, resolvamos los interrogantes que se tengan. Sé que por la hora también quieren irse, pero por eso no se guarden los interrogantes. Sí, lo siento. Qué pena la demora, qué pena la demora. ¿Sí? No estuvo bien, Doc, está dentro del margen. Perfecto. Ok, Doc, parece que, bueno, la verdad es que a mí me quedó todo claro. Yo me imagino que a los jóvenes también. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. En lo que les pueda... una pregunta. Ahí hay una Doctor, preguntita, sí. Veamos la pregunta. En un paciente con falla cardíaca, ¿en qué caso se indicaría la toracentesis? Excelente pregunta, Sharon. Entonces, ese paciente toca darle tratamiento para la falla, darle diurético, ¿sí? Y de hecho se recomienda, dependiendo cómo sea su evolución, que uno pueda hacer un control radiológico, ¿sí?
Si el paciente va mejorando, después de 48 horas les puede hacer un control radiológico. Si el derrame está mejor, pues no es necesario hacerle toracentesis, ¿sí? Ahora, también vas a encontrar personas que te van a decir, pero si va mejor, ¿para qué le vas a hacer el control radiológico? ¿Sí? Eso también es, digamos que sí, una discrepancia ahí, pero clínicamente él debe ir con mejoría de los signos congestivos. Si los signos congestivos mejoran, es decir, si mejora el edema de miembros inferiores, si mejora la involucración yugular que adicionalmente debe tener, uno supone que el derrame va a ser la mejoría. Entonces, si por el contrario el paciente no mejora, clínicamente va mal, persiste con edema de miembros inferiores, persiste con disnea, ese paciente va a hacerle control radiológico y debe ir sí o sí a toracentesis. O sea, no hay otra opción, ¿vale? Para mirar a ver qué más puede ser, o incluso para simplemente drenarlo y hacer que el pulmón se expanda y que tenga una mejor mecánica ventilatoria, ¿vale? Muy bien, excelente pregunta. Correcto. Solo si no mejora con el diurético, sí, básicamente es eso. Muy Gracias, bien. doctora Sharon, por participar con su pregunta. Muy interesante. Pues gracias a ustedes. Ahí están dentro del público para mí mis internos y mis estudiantes. Cualquier pregunta, duda o inquietud, estamos pendientes, ¿vale? Doc, le Doctor agradecería mucho si nos puede compartir su presentación para de ahí sacar algunos temitas para la evaluación de los muchachos. Perfecto, doctor. Claro que sí, yo se la hago llegar al correo, ¿vale? Ok, Doc. Mil Muchas gracias, gracias. Doc. Nuevamente Buenas le noches para reitero. todos y los mejores deseos siempre, ¿vale? Por acá en Bogotá. Una pregunta. Jesús, ¿qué dice? Jesús Juan, a ver, joven. Adelante, Jesús, abre tu micrófono. Creo que está escribiendo, llámalo en chance. Sí. Doc, excelente. Igual que le dije al doctor Mendoza, lo necesitamos por aquí para una nueva charla. Pues a la orden, estaría disponible las veces que me inviten, pues siempre que pueda, con todo el gusto del mundo. ¿Sí? Claro, sí, Doc, claro que sí. Ahí cuadramos. Ok. Es que una vez leí acerca que en algunas ocasiones puede hacerse uso de la morfina en el manejo de la falla cardíaca para mejorar la mecánica respiratoria. Realmente sí, Jesús, pero ese uso de morfina idealmente no es el paciente que está en derrame pleural, ¿vale? Sino que es pacientes que están con edema agudo de pulmón o edema pulmonar. O sea, acuérdate que la fisiopatología es un poco diferente. El edema pulmonar, el exceso o la sobrecarga de volumen se encuentra dentro del alveolo, mientras que en el derrame pleural se encuentra la pleura. Entonces, al yo ponerle morfina, yo voy a mejorar la precarga de ese paciente, ¿sí? Adicionalmente, los capilares pulmonares se van a dilatar un poco más, lo que va a permitir que manejen un poco más de volumen y que el volumen no me llegue tanto al alveolo. Entonces, tiene ese efecto que mejora la disnea. Igual pasa apenas le pongo la primera dosis de furosemida al paciente con edema pulmonar. O sea, realmente el paciente empieza a orinar al rato, como a la hora o a la media hora, pero el efecto inmediato es la mejoría de la circulación en la vasculatura pulmonar, lo que le mejora la disnea inmediatamente. Entonces, la morfina sí se usa para disnea en paciente con edema pulmonar, más que con derrame. Ahora, se puede usar en derrame pleural si el paciente tiene derrame pleural maligno, ¿sí? Es decir, tiene algún tumor, algún cáncer que está haciendo que el derrame siempre se presente, la morfina mejora un poco la sensación de disnea, ¿vale? Y no está totalmente revaluado. Eso ya es más que todo manejo paliativo. Gracias, doctor Juan, por su intervención con su pregunta. Bueno. Si no hay más preguntas, pues entonces, doctor Fabris, darle las gracias. Contar con usted en una nueva oportunidad y a los jóvenes participantes, a los médicos colegas participantes, agradecerles su presencia. Gracias y que tengan un feliz fin de semana. Doctor Fabris, descanse. Gracias, a ustedes también. Un abrazo.